Común del Sur, ente de integración regional creado en el año de 1991 por los Tratados de la Asunción y en el cual Venezuela desde el año 2006 venía solicitando su ingreso pleno. Ya en este momento el presidente Hugo Chávez, bajo el flash de las cámaras, está descendiendo por la escalinata. Vamos a escuchar sus palabras. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Este día de hoy, 25 de julio, día de Caracas, por cierto, día de Caracas. Felicitamos a Caracas, esta ciudad histórica y heroica. Contamos con la visita y hemos trabajado todo el día. Llegaron ayer nuestros hermanos y compañeros de la República Federativa de Brasil, quien, como se sabe, país que está ahora mismo ejerciendo las funciones de presidencia pro tempore de Mercosur. La presidenta Dilma, quien está por Londres, a la inauguración de los Juegos Olímpicos, mañana, ¿no? Viernes. Sí, porque los próximos Juegos son en Brasil y los ganaremos el Mercosur. Aquellos, los que vienen, no los de ahorita, ¿no? Los del 2016. Bien, entonces Dilma, antes de irse a Londres, tuvo la iniciativa de llamarnos, conversamos, y me planteó que una comisión viniese como una especie de comisión adelantada a ganar tiempo para ir tocando ya en detalle un conjunto de temas que son de la más alta importancia geopolítica, comienzo diciendo yo, la geopolítica, económica, social, para el desarrollo y para la ingresión, para el ingreso, el desarrollo, el impulso de nuestra economía y especialmente en esta coyuntura histórica, verdaderamente histórica, geopolítica, sin precedentes para nosotros los venezolanos. Se trata, bueno, del ingreso pleno de nuestro país al mercado común del sur. Teníamos, como ustedes saben, años en esta batalla, en esta lucha. Yo quiero agradecer desde mi corazón infinitas palabras envío de agradecimiento a Lula da Silva, al presidente Lula, quien desde los primeros días de su primer gobierno hizo este planteamiento. Aquí en Caracas, allá en Buenos Aires, quiero agradecer también con infinito recuerdo al compañero Néstor Kirchner, y ahora Néstor también, un propulsor de esta integración de Sudamérica, del mercado común del sur, y luego con la fuerza que le ha puesto Dilma, Cristina, el Pepe Mujica, el presidente del Uruguay, pues ha sido definitivo para lograr este objetivo histórico, trascendental. Bueno, hoy, en mesas de trabajo, jornadas intensas, desde muy por la mañana, el señor ministro Teixeira, le doy la bienvenida y el saludo, el querido compañero Marco Aurelio García, asesor especial para la presidencia de Brasil en asuntos internacionales, viejo amigo de esta casa, el embajador Simoes, quien estuvo aquí de embajador durante varios años, ahora trabaja en Cancillería y en todos los temas del Mercosur, el excelentísimo embajador de Brasil en Venezuela, embajador Marcondes, quien además es también experto en temas de Mercosur, porque ha trabajado en este modelo de integración durante varios años, y todos los demás compañeros que nos visitan y compañeras. Les doy la bienvenida. Hemos estado trabajando con el canciller Nicolás Maduro al frente, el ministro Rafael Ramírez, la ministra Edemé Betancourt, el ministro Ricardo Menéndez, el ministro Jorge Arreaza, el vicepresidente y ministro de Agricultura Elías Jaua. En fin, dos grandes temas hoy se abordaron, dos grandes áreas. Una que tiene que ver con todo el proceso de adhesión, los mecanismos de adhesión, porque queremos acelerar para recuperar tiempo perdido, porque en verdad, lamentablemente, por razones que ya son conocidas, pues perdimos un tiempo. Habíamos nosotros acordado por allá por Marconde, fue el 2009, que acordamos que para el 2010 comenzaríamos a eliminar algunas de las barreras arancelarias, 2010, 2011, luego
bueno, esos tiempos se rodaron por la razón, bueno, por los obstáculos que ya conocemos y el no ingreso hasta ahora de Venezuela al Mercosur. Ahora hemos decidido acelerar estos tiempos. Y yo agradezco mucho la visita, muy oportuna, dado que Brasil ejerce la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur. Se han acordado ya las primeras reuniones tanto en Brasilia como en Montevideo para el mes de agosto, para ir adelantando estos temas, que tienen que ver con, ayúdenme ustedes que yo no soy el experto, nomenclatura común, porque todavía Venezuela tiene la nomenclatura de la CAN. Ahora tenemos que acoplarnos a la nomenclatura de Mercosur. El arancel externo común, la normativa de Mercosur y el acoplamiento que nosotros tenemos que hacer, pero para lo cual hemos venido trabajando en estos años de manera muy intensa, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de Argentina, con la ayuda de Uruguay y también del Paraguay en su momento. Bueno, ese es un tema que se abordó con bastante detalle, con nuestros técnicos, nuestros expertos, y estamos listos para iniciar la aceleración tan pronto ocurra el evento histórico del próximo 31 de julio allá en Brasilia. Y el otro tema, no menos importante, porque tiene la vista puesta ya no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, bueno, el área de el desarrollo estructurante, decimos aquí, utilizamos mucho esa palabra, los proyectos estructurantes para el desarrollo industrial, el desarrollo agroindustrial, la producción de alimentos, maquinarias, las inversiones, la arquitectura financiera que ahora Mercosur ha venido conformando, el desarrollo de las telecomunicaciones, el desarrollo de la industria, el desarrollo de la economía en forma general, además del comercio, pues. Me decía Nicolás Maduro, el canciller, que se han identificado, y esto es muy importante para nuestros productores, nuestros empresarios, los empresarios venezolanos, a ellos nuestro saludo, contamos con ustedes. Se ha identificado hasta ahora un conjunto de más de 230 son códigos de productos que Venezuela puede comenzar a exportar muy pronto al Brasil. Bueno, Brasil es un mercado gigantesco, ¿no? O más grande del mundo. Casi. La sexta economía del mundo y ya pronto la quinta. Y nosotros modestamente ayudaremos a eso. Con los ingresos de Venezuela van a pasar a ser la cuarta economía del mundo. ¿Te das cuenta? Del sexto al cuarto. Ahora, el Mercosur es una potencia ya. Y va a ser una gran potencia. Y más allá, nuestra América. Porque yo estoy seguro que progresivamente seguirán uniéndose otros países a Mercosur, al Mercado Común del Sur. Y en verdad, un nuevo Mercosur. Un nuevo siglo, un nuevo horizonte internacional, unas grandes oportunidades que se abren, sobre todo por la lamentable crisis que hay en el mundo del norte, que nos obliga a nosotros, nos obliga a impulsarnos mucho más, a unirnos mucho más, a conocernos mucho más, a integrarnos mucho más. Entonces, hay un conjunto de productos que bien nosotros, incluso nos informaba Marco Aurelio, el ministro Teixeira, que la presidenta Dilma, bueno, pendiente de que esto avance bien y avance rápido, ha tomado ya algunas decisiones para facilitar las importaciones de productos venezolanos desde Brasil. Y nosotros aquí también hemos anunciado la creación de un fondo especial para incentivar, para apoyar, para ayudar a los empresarios venezolanos del sector público y del sector privado para las exportaciones, no solo a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a los países del Mercosur. En fin, son dos grandes áreas. En esta segunda, los mecanismos de desarrollo económico, estructurantes, complementarios, junto con el comercio, se han identificado un conjunto de proyectos. Ahí está, por ejemplo, el coque que nosotros producimos en la faja del Orinoco. Venezuela produce hasta 6 millones, Rafael, ¿no? 6,5 millones de toneladas. Boris, a ti que te gusta mucho la matemática. 6,5 millones de toneladas al año. Bueno, Brasil importa casi esa misma cantidad. Sí.
como 4 o 5, y cada día va a importar más. Una economía en expansión, en crecimiento. Estuve leyendo algunos muy buenos pronósticos para el crecimiento de Brasil, a pesar de que ha sido impactado, hemos sido impactados todos por el desastre de allá de los modelos del norte. Ese es un ejemplo, no solo para exportar el coque, sino para procesarlo con un conjunto de tecnologías, como por ejemplo ¿cómo se llama? El proceso de calcinación del coque. Hay otro que estamos estudiando con China de gasificación, parece que es muy costoso. Pero bueno, se trata de que estamos apenas comenzando. El tema de productos del aluminio es otra área que se identificó. El tema de los fertilizantes. Brasil es uno de los más grandes importadores mundiales de urea, por ejemplo. ¿Cuántos millones de toneladas importa Brasil al año de urea? 4 millones. Sí. 4 millones. Bueno, nosotros estamos produciendo ahora mismo casi 2 millones de toneladas de urea. Pero apenas exportamos a Brasil ni 100.000 toneladas. No llegamos a 100.000 toneladas de urea. Ahora, imagínense ustedes ahora con el potencial económico, el poderío económico que tiene Brasil, ahora con Venezuela en el Mercosur, yo estoy seguro que será mucho más viable que Brasil nos ayude a financiar con el BNDES, por ejemplo, bueno, y otros bancos que tiene Brasil, el impulso de la petroquímica en Venezuela. Hasta ahora hemos avanzado, hemos dado algunos pasos con Braskem, pero son unos pasos un poco tímidos y lentos. Tenemos que ir con más firmeza y con más rapidez. Pero es el momento ahora. Esto es un punto de inflexión histórico, el ingreso de Venezuela al Mercosur. Porque como decía el ministro Teixeira, y también lo decía Marco Aurelio, bueno, ahora los empresarios de Brasil, ahora los empresarios de Argentina, los inversionistas, las instituciones financieras de Brasil, de Argentina y también de Uruguay, por supuesto, saben que Venezuela está dentro del bloque y que estamos jugando con las mismas normas y sabemos a qué atenernos. Estamos en la misma comunidad. Ahora, el impulso, antier estábamos, Teixeira, inaugurando una nueva planta de 1-buteno, ahí en el polo petroquímico del lago de Maracaibo. Ahora, ahí tenemos un proyecto de un polo petroquímico en Paraguaná, donde está la refinería, bueno, la más grande del mundo, en Paraguaná, y para utilizar ahora el gas que hemos descubierto ahí mismo, en las aguas de la península de Paraguaná, en un solo campo gasífero. Ya llevamos, ¿cuánto, Rafael, de trillones hasta hoy? 16 trillones de pies cúbicos de gas en un solo campo. ¿Ve? Y con ese gas nosotros podemos producir en el futuro mucho más de lo que Brasil está importando de urea. Lo que necesite Brasil de urea y fertilizante, Venezuela lo puede suministrar para los próximos años, porque ya las reservas nuestras de gas están llegando a 200 trillones de pies cúbicos, sin incorporar las de la faja del Orinoco. El informe, un informe que hicieron en Estados Unidos, indica que ahí pudiera haber hasta 100, ¿no, Rafael? Poco más de 100 trillones de pies cúbicos. No están sumadas a las reservas porque aún no están probadas, pues. Pero ahí sin duda que hay una gran reserva de gas en la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, la complementación entre Petrobras y PDVSA es otro tema muy importante, altamente estratégico. Así como ayer estuvimos con el equipo argentino trabajando con YPF PDVSA, proyectos de complementación, de exploración petrolera, de producción petrolera y gasífera, de procesamiento, de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. El tema agrícola es otro tema muy importante para nuestra complementación, en el cual ya hemos dado pasos no tan tímidos, ni tan lentos como en otro, como en el caso de los fertilizantes. Ahí está el gran complejo agroindustrial, donde estuvo Lula, por cierto, tú recuerdas, de Abreu de Lima, en el Orinoco, al norte del Orinoco, allí en el estado de Anzoátegui, el gran complejo en la mesa de Guanipa. Tenemos otro complejo agroindustrial, ahí también estuvo Lula,
en la planicie de Maracaibo, eso sigue creciendo. Ahora estamos pensando en el Estado Bolívar, para ir estableciendo mecanismos de cooperación y de desarrollo entre Venezuela, sobre todo la plataforma que es el Estado Bolívar y el Estado de Roraima, como bueno, un enclave importante en el norte de Brasil, enclave de desarrollo. Ya tenemos interconexiones eléctricas, de telecomunicaciones, una buena vía de comunicación que hay que mejorarla. En el futuro yo siempre pensaba en un ferrocarril que una el Orinoco con el Amazonas, por ejemplo. Eso está de tirito, como se dice, lo dice el mapa. Pero son proyectos que irán naciendo, irán naciendo. Incrementar los instrumentos o los medios de comunicación aéreo, terrestre y marítimo entre Venezuela y el Brasil, en este caso el norte y el nordeste de Brasil, es otro tema que se ha tocado. En fin, y algunos otros que prefiero dejarle la palabra al ministro jefe de la delegación de Brasil, Teixeira, gran amigo de esta casa, a quien agradezco mucho, Marco Aurelio, a todos y a todas, el gran apoyo que nos han dado todos estos años y el gran apoyo que ahora, a partir de hoy, nos están dando ya en lo concreto para facilitar como presidencia pro tempore el ingreso pleno de Venezuela al mercado común del sur. En verdad es un hecho histórico para Venezuela. Estamos de júbilo. Muchas gracias, Teixeira. Te cedo la palabra. Gracias, presidente. Para nosotros de Mercosul también es un júbilo, es un momento histórico, lo ingreso de Venezuela. Lo ingreso de Venezuela en Mercosul para que ustedes possam tener la importancia, la magnitud económica, faz com que Mercosul tenha más de 270 millones de consumidores, de personas en el bloque. Pase a ter uma produção em termos de PIB de 3,3 trilhões de dólares. E mais importante que isso, passa a ser a quinta maior economia do mundo e, quizá, nos próximos anos, a quarta mais grande economia do mundo, presidente. Então, para nós, de Brasil, com a presidência pro tempore, mas de todos os irmãos de Uruguai, de Argentina, é uma importância estratégica o ingresso de Venezuela en nuestro bloque en Mercosul. Estamos aquí hoy con una gran delegación para empezar el proceso de entrada más formalmente de Venezuela en el bloque de Mercosul. Tenemos muchas cuestiones importantes de adaptación económica, de adaptación de comercio exterior para que Venezuela pueda hacer. Empezamos la próxima semana en Brasilia formalmente con el ingreso que nosotros esperamos tanto de Venezuela, y tenemos ahí un plazo hasta el final de año para conseguir hacer todas las tratativas que necesitamos, las tratativas básicas para que Venezuela tenga entrado en los bloques y principalmente la población de Venezuela tenga un resultado incorporado en su economía con la entrada en el bloque. También tratamos de proyectos importantes para Venezuela e agora dentro do bloque que tem uma questão de viabilidade mais rápida, como de inversões brasileiras e também com certeza argentinas e uruguaias acá. O que acertamos acá é que teremos uma visita, um roadshow em Brasil, presidente, em várias regiões de Brasil, para que possamos apresentar a economia e o potencial da economia de Venezuela, estes 230 produtos. ¿Cuándo sería eso? Sería en los próximos 2 meses. Tenemos programado más o menos 5 a 6 visitas a capitales distintas en Brasil para que apresentamos las oportunidades de inversión para los empresarios de Brasil y luego después de eso, probablemente en los meses de octubre, noviembre, la avenida acá de inversionistas já selecionados durante esses 2 próximos meses para que possam mirar concretamente as inversões que podemos fazer acá no setor de agricultura, no setor também da indústria automotriz, no setor de petróleo. Hace poco, como tú sabes, vino el presidente de General Motors de Brasil. Sí, de Brasil, sí. Y ellos quieren invertir aquí porque les queda mucho más cerca, bueno, el norte de Brasil, que traer los vehículos de allá de Río de Janeiro. Son miles de kilómetros que se ahorran. Tenemos una importante posibilidad de complementación productiva
con producción de autopartes acá en Venezuela para exportación en Brasil, la producción de vehículos acá en Venezuela para el norte de Brasil. Entonces tenemos certeza que los trabajos... La producción de partes de vehículos. Sí. Como tú sabes, aquí tenemos la materia prima y algo muy importante, energía muy barata. Sí, que es importante, que es fundamental para eso. Entonces, yo tengo certeza... Perdóname que te interrumpa. No, no hay ningún problema. Es un placer. Tenemos certeza que los trabajos que empezamos a hacer há algunos meses y que estamos haciendo ahora con equipos dedicados específicamente para tratar de la cuestión como la presidencia de pro tempore de Mercosur, para el Mercosur, y la cuestión de integración en complementariedad productiva en lo corto periodo de tiempo va a tener resultados importantes para la economía de Venezuela, para la economía de Brasil también, para la economía del bloque, que eso es importante. Yo tengo certeza, y la palabra que la presidenta Dilma a mí, profesor Marco Aurelio, embajador Simões, a toda la delegación de Brasil, dice que para nosotros es estratégico el ingreso de Venezuela al bloque para fortalecer y consolidar la integración latinoamericana que tanto nos es cara, es importante. Gracias, embajador. Muchas gracias. Perdón, ministro. Muchas gracias. Ministro Teixeira. Sí, en verdad, yo agradezco mucho tus palabras. Yo estoy como viviendo un sueño, así se los digo. Ustedes deben recordar que apenas ganamos las elecciones la primera vez, 1998. Al día siguiente yo entré por esta puerta, invitado por el presidente Caldera, a conversar un rato. Y ahí conversamos, un café y tal. Y yo le solicité apoyo con un avioncito, me acuerdo que era un viejo Grumman. Y me dijo, ¿y para dónde va usted? ¿Va hacia Europa o va hacia Estados Unidos? Le dije, no, presidente, yo voy primero Brasil. Ah, me dijo, me alegro, porque en verdad el doctor Caldera había iniciado un acercamiento con Brasil, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que creo que era canciller de Cardoso, el ministro de Defensa, nuestro amigo Celso vino aquí a Caracas, de canciller, pero que era canciller, claro. Y él firmó un conjunto de documentos. Y yo recuerdo que estando en la oposición, ya yo andaba en las calles, dije en algún contacto con algunos periodistas y medios de comunicación que aplaudía esa decisión del doctor Caldera de mirar hacia el sur, de invitar aquí al presidente de Brasil. Aquí casi nunca, que yo recuerde, vino presidente de Brasil alguno. Presidente de Venezuela a Brasil, casi nunca en 100 años. Claro, todo era, mire, Miami, New York, Washington, París, etcétera. Un mundo chiquitico tenía Venezuela, porque más allá de Madrid y París tampoco, es que ni siquiera Alemania, mucho menos Moscú, mucho menos Pekín, nada. El mundo de Venezuela era chiquitico, éramos como un caballo con gringola, así nos tenía el imperio, ¿sí? Ahora miramos en 360 grados, también miramos al norte, por supuesto, Estados Unidos, México, Europa toda, Eurasia, África. Hablamos con Dilma de África. Acaban de elegir a una buena amiga, secretaria general de la Unión Africana, la señora Zuma, amiga nuestra. Ya le mandamos una cartita. Tenemos que rehacer las reuniones del ASA, que no se pudo hacer este año por la invasión a Libia y todo ese desastre, ¿no? Pero en fin, es como un sueño, pues. Y recuerdo que le dije a Cardoso, al expresidente Cardoso, lo dije en Brasilia, Venezuela quiere ingresar a Mercosur. Han pasado casi 15 años y estamos como cumpliendo un sueño, porque ese es nuestro rumbo, en verdad. Miren, Simón Bolívar, cuando, ya estábamos recordándolo ahora, desde aquí, desde el Orinoco, todavía en plena guerra, 1819, le escribe a Buenos Aires, a quien estaba al frente del gobierno entonces, Pueyrredón,
Ayer lo recordábamos con el ministro de Planificación, el buen amigo común, Julio Devido, quien vino con el presidente de YPF y de ENARSA, y avanzamos mucho en los planes de complementación ahora con la nueva empresa nacionalizada argentina, YPF. También tenemos que avanzar mucho más con Petrobras, lo hemos hablado en esta reunión. Habrá una reunión el 31, el 30, en la noche, tenemos reunión allá con Dilma, el lunes, y va a haber una reunión entre Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, y la presidenta de Petrobras, María Gracia. Ella estuvo aquí una vez, cuando estaba al frente del tema del gas, ¿te acuerdas? Hablamos bastante. Ajá. Ahora, Simón Bolívar escribió allá y le dijo a Pueyrredón, fíjate Marco Aurelio, tú que eres historiador también, estudioso de la historia y la geopolítica, cuando las armas de Venezuela terminen felizmente la obra de la independencia, volaremos al Río de la Plata para hacer el pacto americano y para que nazca en esta tierra la madre de las repúblicas y la reina de las naciones. 1819. Pocos años después, Bolívar recibió en Bogotá, mira el nuevo rostro, bueno, el rostro, no el nuevo, el rostro de Bolívar. ¿Viste? Fidel me escribió hoy que todavía está impresionado con el rostro. ¿Ve? Claro, algunos voceros de la oposición aquí dicen que no, que se parece a Chávez. Que la nariz es la de Chávez y la mirada y no sé qué más. Volvemos a las cosas serias. Bolívar. El pacto americano. Pocos años después en Bogotá, después que regresó Bolívar casi de Buenos Aires, recibió al primer embajador de Brasil. Primer embajador que Brasil envió a la Gran Colombia. Bolívar a un presidente, no recuerdo el nombre de aquel embajador, me parece que era Teixeira. García no era. No. Simoe tampoco era. Creo que era Teixeira. Pero Bolívar le entrega una carta al embajador y le manda saludos al emperador, que en ese tiempo era 1830, Pedro I. Pocos años después, Brasil se independiza. Antes ya se había independizado, pero todavía tenía ahí un emperador. Después nace la República varios años después. Correcto. Ahora, Bolívar, entendiendo la geopolítica, lanza la siguiente frase en esa carta. La deja allí. Brasil es la más grande garantía que nos ha enviado la Providencia para garantizar la continuidad de nuestras nacientes repúblicas. Es decir, él miró correcto, él miró en la dirección correcta. Buenos Aires, en ese tiempo no existía Brasilia, la capital era Río de Janeiro, bueno, y todo el arco andino, pues. Pero Bolívar hablaba, hay una expresión que él usó en varias cartas, sobre todo cuando llegó hasta el Potosí, hablaba del eje de la esfera, una esfera y un eje, como sabemos. Hoy, casi 200 años después, yo tomo la expresión visionaria geopolítica de nuestro padre libertador y puedo afirmar a plenitud que con el ingreso de Venezuela al Mercosur, si vemos el mapa, lo veremos mejor. La esfera se ha completado y además Venezuela es el punto norte del eje de esa esfera. Estaba incompleto el Mercosur, ahora está casi redondo, y un tremendo eje geopolítico, geoeconómico, geoestratégico, de un potencial muy grande. Aquí está naciendo en Sudamérica una gran potencia, y el Mercosur es el motor más grande que tiene Sudamérica para darle vida, con todos los países suramericanos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam, todos los países suramericanos, y al frente, bueno, el Caribe, todo ese inmenso Caribe. Por eso estamos en verdad muy felices y agradecemos todo el apoyo y vamos pues a trabajar muy duro. ¿Alguna pregunta? ¿Una sola o dos? ¿Sí? ¿Hay tiempo, Marco Aurelio? ¿Cómo está el tiempo? ¿Ustedes se van esta noche? Pero si nos dan un cafecito sería bueno. ¿Alguna preguntita? ¿Tienen micrófono ahí? A ver. Esto no estaba previsto, pero ustedes saben que a mí me encanta responder preguntas, y sobre todo con los compañeros de Brasil, pero sería mejor preguntarle a ellos, ¿no?
son los visitantes. Sí, Como ustedes quieran. Buenas noches, presidente. Buenas Nos gustaría conocer si... Tú, Perdón, perdón, Indira Guerrero, Noticias 24. Noticias 24. Me gustaría... Siguiéndote ahí en Noticias 24. Indira, ajá. Nos gustaría conocer, presidente, y el señor ministro, si estos plazos de los que han hablado para la incorporación del protocolo del ingreso de Venezuela al Mercosur, ¿se adoptarán por completo o se negociarán algunos los plazos, estos que se propusieron desde 2006? Y, presidente, por su parte también me gustaría conocer cuáles serán las innovaciones en materia ideológica que llevará a Venezuela al Mercosur para llevarlo a un plano más allá de lo comercial. Gracias. ¿Cómo? Perdóname. ¿Cuáles serán las innovaciones ideológicas que Venezuela aportará al Mercosur para llevarlo más allá de lo comercial? Ideológica, dijiste. Correcto. Primero, la importancia de la democracia en todos los procesos de constitución, de formación e incorporação do Mercosul, isso é fundamental. O segundo ponto é que temos plazos e a vontade de Venezuela, de Brasil como presidência pro tempore e de los hermanos de Uruguai e de Argentina é acelerar o processo de adaptação de Venezuela e Mercosul. Mas obviamente temos uma flexibilidade de plazos para que possamos fazer isso. Então, temos, primeiramente, os plazos que foram colocados anteriormente e durante o mês de agosto, onde as comissões do Mercosul se reúnem para os grupos de trabalho do Mercosul, vão se reunir para fazer o cronograma mais direto de ingresso e de adaptação de Venezuela. Mas temos plazos políticos que queremos llegar de algunas cosas como la nomenclatura común de Mercosul, la cuestión arancelarias, para llegar a diciembre con esto casi todo pronto. Gracias Teixeira. No sé si tú querías agregar algo, ¿no? Marco Aurelio. Fíjense, hay que decir también lo siguiente, porque yo he estado leyendo, como siempre leo, todos los días, noticias pues. Noticias 24 y otras noticias más. Y entonces hay una serie de ataques, ¿no? Por buena parte de los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, acerca de este hecho, el ingreso de Venezuela al Mercosur. Yo he dicho que algunos de quienes nos atacan con más saña y tratan muchas veces de distorsionar, haciendo un uso a veces irresponsable, politiquero del tema, poco responsable, repito, son buena parte de ellos, de esos furiosos críticos, y que además presentan un supuesto panorama tétrico para Venezuela, como si el ingreso a Mercosur fuera para Venezuela el fin del mundo. Algunos lo plantean así, pero si tú le preguntas a ellos, te aseguro que aplaudirían el ALCA, la propuesta que hizo Estados Unidos hace años, de un área de libre comercio para las Américas. Eso sí era un escenario terrible, no solo para Venezuela, hasta para Brasil. Yo siempre dije en su momento que la propuesta del ALCA era contra Mercosur en primer lugar, contra Mercosur, y contra todos nuestros países, y la posibilidad de unirnos nosotros, en base a nuestros propios códigos, nuestras propias particularidades, nuestras propias realidades, nuestros propios problemas. Y nosotros como buenos suramericanos nos entendemos. El mecanismo Mercosur es un mecanismo flexible. Es un mecanismo que acepta, y está allí escrito en distintos documentos y acuerdos, las asimetrías. Brasil no es un imperio. Brasil es un hermano, como lo es Argentina, y también Uruguay y Paraguay, porque yo estoy seguro que más temprano que tarde la hermana República del Paraguay retornará al Mercosur, una vez que la democracia retorne al Paraguay. Ahora, para nosotros entonces es muy importante acelerar todo esto y aprovechar al máximo las ventajas que nos ofrece a Venezuela el mecanismo flexible de Mercosur. No te digo que Dilma ya dio instrucciones de crear una especie de
de fondo Sí. para apoyar a las empresas brasileñas que vengan a importar. Y ya tenemos esa lista de productos venezolanos que en el corto plazo van a empezar a ir a Brasil. Productos del vidrio, por ejemplo. Ese es uno. Además del coque, que lo tenemos acumulado. Yo le dije al ministro que eso tenemos que mandarlo rápido para allá, el coque, para suplir las necesidades de Brasil. Bueno, en fin, es un mecanismo flexible, un mecanismo de entre hermanos, que toma en cuenta esas asimetrías, esas disparidades. Mercosur, por ejemplo, tiene un fondo, ¿cómo es que lo llaman ustedes? El fondo FOSEM, que es Fondo de Convergencia Estructural de Mercosur, FOSEM. Ahora Venezuela se incorpora y por supuesto tenemos que cumplir. El primer paso es hacer un aporte económico, financiero, pues, para impulsar proyectos de eso, de convergencia, de complementación. Es infinito el horizonte que se abre ahora para Venezuela. Infinito. Tú me preguntas por el tema de qué aspectos ideológicos. Bueno, si de ideología vamos a hablar, la ideología suramericana, la Unión Suramericana, y eso tiene mucho que ver con la ideología bolivariana. Y también abreudelimista, el gran general brasileño Abreu de Lima. Vaya, hay que leer, no sé si tú has leído el libro Socialismo. El primer libro que en este continente se escribió sobre socialismo, lo escribió el general pernambucano, uno de los libertadores de Venezuela, José Ignacio Abreu de Lima. Gran amigo, compañero de Bolívar. Bueno, y como él lo dice al final de su vida, llevo con orgullo en mi pecho la cruz de los libertadores de Venezuela, porque aquí dejó su sangre regada en Carabobo, allá en Queseras del Medio. Fue un gran centauro y un gran guerrero y un gran líder político y un gran escritor. Fue redactor, ¿sabes? Del Correo del Orinoco, tú que eres periodista. Redactor del Correo del Orinoco fue Abreu de Lima. Entonces la ideología de la integración, la ideología surista, la ideología, como decía el compañero ministro Teixeira, democrática. La democracia como proyecto, como idea. Y más allá, o más acá más bien, más a lo concreto, la ideología, como ustedes saben, tiene su proyección a lo concreto, para que pueda ser una idea fuerza o convertirse en ideología fuerza, motora. Entonces bajamos al nivel estratégico. Todos estos proyectos tienen su faro ideológico en este marco surista, en este marco de integración, en este marco del desarrollo democrático, de la justicia social, del desarrollo económico, pero con fines sociales, como Lula llegó a pregonarlo y a cumplirlo en Brasil, y ahora lo está continuando Dilma, como llegó Néstor y ahora lo continúa también Cristina, como llegó Tabaré y ahora lo continúa también Pepe Mujica. Economía para el desarrollo social, no para favorecer a una minoría y echar al pueblo la miseria. Eso no es economía en verdad, eso es otra cosa. Todo eso es ideológico, pero tiene su concreción en los proyectos concretos. Hay una parte que es muy importante también, que es el Mercosur social, la lucha conjunta contra la pobreza, contra la miseria, contra el atraso, el desarrollo social, la salud, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que puedo decirte acerca de asuntos ideológicos, pero con proyección concreta en lo estratégico, en lo económico, en lo social, que Venezuela va modestamente, con la experiencia que hemos venido acumulando en estos años, a aportar al mercado común del sur. Buenas noches, presidente. Una pregunta muy puntual. La Cámara de Comercio Brasil-Venezuela indicó en su último informe de resultados del año 2011 que la balanza comercial cerró en 5.861 millones de dólares entre Brasil y Venezuela, la más alta en la historia de las relaciones bilaterales, de las cuales 1.269 millones corresponden a Venezuela y sus importaciones. Hay un dato muy relevante, y es que si bien Brasil sigue dominando la balanza comercial, Venezuela en este último año logró incrementar en un 50% su nivel de exportaciones hacia Brasil. Ahora que se están introduciendo estos nuevos elementos, como por ejemplo la feria que se va a hacer en Brasil para promover las exportaciones venezolanas, la asignación de recursos por parte del gobierno brasileño para permitir importaciones
desde Venezuela hasta Brasil, el ingreso de Venezuela al Mercosur, ¿en cuánto se podría estar incrementando las exportaciones venezolanas hacia Brasil? Esa sería la primera pregunta, que la dejo a la libre elección de ustedes dos. La segunda pregunta sería, ¿cuántos recursos estaría destinando el gobierno de la presidenta Dilma para ese fondo para impulsar las importaciones de Venezuela a Brasil? Y la tercera pregunta para el presidente Hugo Chávez, sobre el tema de los aranceles, porque mucho por la parte que se ha atacado este ingreso de Venezuela al Mercosur es sobre la supuesta eliminación inmediata de los aranceles. ¿Qué se está manejando en el tema de lo que es el cronograma de reducción arancelaria para Venezuela a objeto de ingresar al Mercosur? Esas son las tres preguntas. Bueno, gracias. Primero me gustaría decir que el nivel de aranceles entre Brasil y Venezuela es casi lo mismo. Entonces tenemos una pequeña diferencia, por eso que para adaptar los dos va a ser muy fácil en nuestro punto de vista. Es importante también decir que el trabajo que la Venezuela viene haciendo junto con Brasil en crecimiento del comercio bilateral es muy importante. Si lembrarmos anteriormente, tanto Venezuela como Brasil tienen una historia de tener un comercio exterior muy pequeño para el tamaño de la economía. Por ejemplo, Brasil en 2002 no exportaba más do que 60 billones de dólares. Lo comercio total era menor que 100 mil millones de dólares. Hoy Brasil tiene una corriente de comercio casi 500 mil millones de dólares. Y con Venezuela es el país de lo bloque latinoamericano que más creció lo comercio entre Brasil y Venezuela, de todo el bloque latinoamericano. Entonces es importante, y los datos que trae el último año, más 50%, tu pregunta es muy clara, con la entrada de Venezuela en bloque de Mercosur, yo tengo certeza que el comercio bilateral entre Brasil y Venezuela va a agrandizar cada vez más, va a crecer cada vez más. Es difícil dar una cifra de cuánto eso va a representar, porque tenemos muchas oportunidades y el conocimiento entre las dos economías va a se aprofundar. Mas es fundamental saber que con la adaptación de lo promedio que tenemos igual entre los aranceles de promedio, que de Brasil 11 y pico y Venezuela 12 alguna cosa, lo promedio, tenemos una posibilidad de casi duplicar el comercio en los próximos años entre Brasil y Venezuela. Presidente. Fíjense, gracias Teixeira. Estamos chequeando cifras aquí porque aquí tenemos los expertos, ¿no? Los expertos y los que llevan al día, estaba yo chequeando acá. Fíjense, hace 10 años el intercambio comercial entre Venezuela y Brasil era prácticamente casi cero. ¿A cuánto llegaría? Si acaso a unos 100 millones de dólares por ahí. Casi cero. El año pasado llegamos a 5.000 millones de dólares. Claro, con una desbalanza comercial. Producto, bueno, del tamaño de Brasil y de su potencial desarrollado y la situación nuestra, que estamos apenas saliendo del desastre que nos dejó la Cuarta República. Porque a Venezuela, ustedes deben saberlo, Venezuela le asignaron hace un siglo, redondeando los tiempos, el papel de ser una especie de factoría petrolera. Eso era todo. Venezuela, su papel es producir petróleo, petróleo y más petróleo. Y muy barato. Y todo para el norte. Para apuntalar en buena parte el desarrollo, el modelo desarrollista del norte. Y aquí se abandonó casi totalmente la agricultura, por ejemplo. Y eso ocurrió con mayor intensidad en las últimas 2 décadas, los 80 y los 90 del siglo XX, pues. La agricultura, la industria, el turismo, ese es otro tema que hemos hablado, Claro. El turismo, todo eso aquí estaba, bueno, casi totalmente abandonado, ¿sí? Y la economía en manos de una élite verdaderamente usurera, explotadora. ¿Cómo se va a desarrollar una economía con aquellos intereses que aquí había de hasta del 100%? Para la industria, para la agricultura, etcétera. Ahora, entonces nosotros estamos ahora con el ingreso de Venezuela a Mercosur
y con el apoyo de Brasil, el apoyo de Argentina, de Uruguay, y el esfuerzo nuestro, de nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, del sector público, el sector privado, los sectores profesionales. Vamos a llevar a la economía venezolana a una nueva escala, para incrementar nuestra participación en el mercado común, pues, en el mercado del área, del bloque, que va a seguir creciendo. Mira, solo en el norte y nordeste de Brasil, ahí hay como entre 30 y más millones de habitantes. Es un potencial, pero muy, muy, muy grande. Y ahora tendremos que trabajarlo con mayor precisión, siempre digo yo, científica, para el incremento de esas inversiones. Fíjate, y no solo mirando hacia el sur de Venezuela. Cuando Venezuela ingresa a Mercosur, con las mismas normas, los códigos arancelarios, etcétera, como parte pues ya plenamente del bloque, yo estoy seguro que muchas empresas, sobre todo que están ubicadas al sur de Brasil, en Argentina, en Uruguay, ven el Caribe, todo este arco caribeño y Venezuela al frente. Para cualquier empresa que produzca, suponte tú, textiles, vehículos, partes de vehículos, alimentos, etcétera, allá en Río de Janeiro, allá en Buenos Aires, allá en Montevideo, a la hora de sacar cuenta, como se dice aquí, viendo el mercado centroamericano, norteamericano, caribeño y hasta el europeo que está allí mismo, muchas empresas seguramente estarán interesadas en instalarse aquí para bajar costos, no solo de transporte, sino de otras ventajas que tiene Venezuela, como ¿qué? La materia prima que aquí existe, la energía barata que nosotros tenemos, el paso obligado tanto por aire como por agua de todo el comercio que va entre Norteamérica, Suramérica, Europa. En fin, son oportunidades. Se abre, ya lo dije, un gran abanico de oportunidades. Por eso yo invito a todos los venezolanos de buena voluntad, a todas las venezolanas de buena voluntad, sobre todo que no se dejen envenenar por la intriga y la campaña perversa. Pronto nosotros estaremos convocando, ya le ordené al canciller, al ministro Menéndez, al ministro Ramírez, a la ministra Edmé, a Jorge Arreaza. Vamos a convocar, y yo adelanto la invitación, ya les diremos cuándo, dónde y los detalles. Empresarios venezolanos que se sientan en condiciones de inscribirse, ¿no?, vamos a decirlo así, en el conjunto de empresas venezolanas para las futuras exportaciones a Brasil, Argentina, Uruguay, al Mercosur. Hay de todo tipo. Aquí hay, en verdad, un potencial que ha venido levantándose poco a poco, con mucho esfuerzo, con muchas dificultades. Mira cómo va de exitoso el programa este en el que casi nadie creía, de exportaciones de flores venezolanas a Rusia. Están pidiendo más flores desde Rusia. Y ahora vamos a exportar bananos, plátanos hacia Rusia, hacia Bielorrusia. No será flores hacia Brasil. No será café. Ustedes son unos grandes productores. Pero ahí podemos unirnos para exportar juntos hacia mercados asiáticos, europeos, africanos. Ahí está África, la hermana África al lado, muy cerca de Brasil, muy cerca de Venezuela. Se abre 1 millón de oportunidades. Aprovechémoslas con el apoyo de nuestros hermanos. Muchas gracias. Bueno, hola. ¿Hay otra pregunta por ahí? Pues, ¿cuántas son las preguntas? La última por hoy, sí. Ajá. Y Madeleine, ¿no? Hola. Sí, hola. Presidente Telesur. Madeleine García de Telesur. Estamos en vivo para Telesur. Buenas noches. ¿Qué diferencia hay entre el Mercosur, el ALCA? ¿Cómo se protegerán estos pequeños, medianos empresarios? Y ¿cómo abrazará el Mercosur al resto de los países del sur en esta nueva geopolítica? Ya yo te decía
que el Mercosur es un mecanismo entre hermanos, no entre un imperio hegemónico y unos países subdesarrollados como los nuestros. No, es un mecanismo flexible entre hermanos que reconocemos las asimetrías, las disparidades y trabajamos juntos en función de ese reconocimiento, en ese marco, para lograr financiamiento, tecnología. Mira, hay que ver lo que Brasil, por ejemplo, a pesar de que Venezuela aún no entraba en Mercosur, hay que ver, gracias a la voluntad política de Lula, de Dilma ahora y de todos ustedes, nos ha apoyado a nosotros, por ejemplo, para el desarrollo de ese gran complejo al que ya me refería allá en la mesa de Guanipa. Venezuela dentro de pocos años será autosuficiente en soya, gracias al apoyo de Brasil. Y además iremos a exportar seguramente, porque tenemos, pero son millones de hectáreas de lo mejor que hay. Lula cuando vino aquí fuimos a cosechar soya, andaba Lula con un sombrerito de cogollo y nos cayó un tremendo aguacero por allá en la mesa de Guanipa. Lula me decía, mira, para hacer la primera cosecha es de lo mejor esta soya, y comparaba esa zona con una de las mejores que tiene Brasil, no recuerdo el nombre. Mato Grosso. Sí, el Mato Grosso. Mato Grosso. ¿Te acuerdas de Mato Grosso? Bueno, para ponerte un ejemplo nada más. O el desarrollo de la agroindustria allá en la planicie de Maracaibo. Para poner solo dos ejemplos de muchos otros proyectos que estamos ahora mismo. Un matadero, un gran matadero industrial en Mantecal, que está en marcha. Otro en El Sombrero, allá en el Guárico. Fábricas, procesadoras de alimentos. Ahora mismo estamos terminando de negociar la adquisición de un conjunto de aviones de la empresa brasileña Embraer, aviones comerciales, para, bueno, incrementar el turismo, el comercio, desde Venezuela hacia Sudamérica, hacia el Caribe, Centroamérica, etc. En fin, es un mecanismo flexible, es un mecanismo de integración en positivo. No es la integración, como cantaba Ali Primera, del tiburón con la sardina. Es una integración entre hermanos. Y las cosas las discutiremos siempre entre hermanos. Marco Aurelio propuso una idea maravillosa y yo dije, estoy de acuerdo. Crear un grupo de acción rápida, de trabajo permanente, para estar muy pendiente de los problemas que surjan, de los asuntos burocráticos, etcétera, etcétera, para facilitar todo este proceso de integración comercial, económica y social. Bueno, listo. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias por la visita. Muchas gracias. Bien, escuchamos entonces las palabras del presidente Hugo Chávez en lo que ha sido la clausura de esta visita, de esta comisión de alto nivel de Marco Aurelio García, asesor de Asuntos Exteriores del gobierno brasileño, y de Alessandro Teixeira, secretario general del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio del Brasil, que ha venido a nuestro país, como les recordamos, cuando ya comienza la cuenta regresiva para el ingreso de nuestro país al Mercado Común del Sur, ente regional creado en el año de 1991 y en el cual Venezuela, luego de varios años de negociación, va a ser ahora integrante formal de este importante organismo, que ahora pasará a convertirse como bloque en la quinta economía del planeta, potencialidades infinitas de desarrollo, no solamente para los países del Mercosur, que ya están en este mecanismo, sino también a Venezuela, que por su posición estratégica en el centro del continente americano y por tener grandes potencialidades energéticas y de recursos humanos, podría comenzar a experimentar un explosivo crecimiento de su actividad industrial, que ya ha quedado en evidencia en el último año de la balanza comercial, donde, como les comentábamos, Venezuela logró incrementar en un 50% sus exportaciones hacia Brasil, ubicándolas en 1.269 millones de dólares, una cifra que para el enviado especial de Brasil, el ministro de Industria, Desarrollo y Comercio, podría incrementarse exponencialmente, tomando en cuenta las medidas que han sido aprobadas para impulsar las exportaciones de los industriales venezolanos hacia la hermana nación. Ya el presidente Hugo Chávez está finalizando sus saludos a lo que han sido los integrantes de esta delegación de alto nivel que ha sido enviado por el gobierno de Dilma Rousseff. Te voy a decir lo que me decía
Fidel un día, le dijo Fidel allá, se va Fidel a medianoche, yo me quedo ahí. Y entonces le dice la seguridad, vigílenlo. Ah, vigílenlo. ¿Cómo ya está vigilando? Entonces, vigilen a Marcurelli. ¿Ah? Bien, entonces estamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo todos los detalles de esta reunión que ha comenzado pasada las 7 de la noche y que se prolongó hasta esta hora cuando ya pasan de las 9:35 de la noche. Le estamos recordando Común del Sur, ente de integración regional creado en el año de 1991 por los tratados de la Asunción y en el cual Venezuela desde el año 2006 venía solicitando su ingreso pleno. Ya en este momento el presidente Hugo Chávez, bajo el flash de las cámaras, está descendiendo por la escalinata. Vamos a escuchar sus palabras. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Este día de hoy, 25 de julio, día de Caracas, por cierto. Día de Caracas. Felicitamos a Caracas, esta ciudad histórica y heroica. Contamos con la visita y hemos trabajado todo el día. Llegaron ayer nuestros hermanos y compañeros de la República Federativa de Brasil, quien, como se sabe, país que está ahora mismo ejerciendo las funciones de presidencia pro tempore de Mercosur. La presidenta Dilma, quien está por Londres, a la inauguración de los Juegos Olímpicos, mañana, ¿no? Viernes. Sí, porque los próximos Juegos son en Brasil y los ganaremos el Mercosur. Aquellos, los que vienen, no los de ahorita, ¿no? Los del 2016. Bien, entonces Dilma, antes de irse a Londres, tuvo la iniciativa de llamarnos, conversamos, y me planteó que una comisión viniese como una especie de comisión adelantada a ganar tiempo para ir tocando ya en detalle un conjunto de temas que son de la más alta importancia geopolítica, comienzo diciendo yo, la geopolítica, económica, social, para el desarrollo y para la ingresión, para el ingreso, el desarrollo, el impulso de nuestra economía y especialmente en esta coyuntura histórica, verdaderamente histórica, geopolítica, sin precedentes para nosotros los venezolanos. Se trata, bueno, del ingreso pleno de nuestro país al mercado común del sur. Teníamos, como ustedes saben, años en esta batalla, en esta lucha. Yo quiero agradecer desde mi corazón infinitas palabras envío de agradecimiento a Lula da Silva, al presidente Lula, quien desde los primeros días de su primer gobierno hizo este planteamiento. Aquí en Caracas, allá en Buenos Aires, quiero agradecer también con infinito recuerdo al compañero Néstor Kirchner. Y ahora, Néstor también, un propulsor de esta integración de Sudamérica, del mercado común del sur. Y luego, con la fuerza que le ha puesto Dilma, Cristina, el Pepe Mujica, el presidente del Uruguay, que ya son conocidas, pues perdimos un tiempo. Habíamos nosotros acordado por allá, por Marconde, fue el 2009, ¿fue? Que acordamos que para el 2010 comenzaríamos a eliminar algunas de las barreras arancelarias, 2010, 2011. Luego, bueno, esos tiempos se rodaron por la razón, bueno, por los obstáculos que ya conocemos y el no ingreso hasta ahora de Venezuela al Mercosur. Ahora hemos decidido acelerar estos tiempos, y yo agradezco mucho la visita, muy oportuna, dado que Brasil ejerce la presidencia pro tempore del mercado común del sur. Se han acordado ya las primeras reuniones tanto en Brasilia como en Montevideo para el mes de agosto, para ir adelantando estos temas, que tienen que ver con, ayúdenme ustedes que yo no soy el experto, nomenclatura común, porque todavía Venezuela tiene la nomenclatura de la CAN. Ahora tenemos que acoplarnos a la nomenclatura de Mercosur. El arancel externo común, la normativa de Mercosur y el acoplamiento que nosotros tenemos que hacer, pero para lo cual hemos venido trabajando en estos años de manera muy intensa,
con la ayuda de ustedes, con la ayuda de Argentina, con la ayuda de Uruguay y también del Paraguay en su momento. Bueno, ese es un tema que se abordó con bastante detalle, con nuestros técnicos, nuestros expertos, y estamos listos para iniciar la aceleración tan pronto Uruguay pues ha sido definitivo para lograr este objetivo histórico, trascendental. Bueno, hoy en mesas de trabajo, jornadas intensas desde muy por la mañana, el señor ministro Teixeira, le doy la bienvenida y el saludo, el querido compañero Marco Aurelio García, asesor especial para la presidencia de Brasil en asuntos internacionales, viejo amigo de esta casa, el embajador Simoes, quien estuvo aquí de embajador durante varios años, ahora trabaja en Cancillería y en todos los temas del Mercosur, el excelentísimo embajador de Brasil en Venezuela, embajador Marcondes, quien además es también experto en temas de Mercosur, porque ha trabajado en este modelo de integración durante varios años, y todos los demás compañeros que nos visitan y compañeras. Les doy la bienvenida. Hemos estado trabajando con el canciller Nicolás Maduro al frente, el ministro Rafael Ramírez, la ministra Edemé Betancourt, el ministro Ricardo Menéndez, el ministro Jorge Arreaza, el vicepresidente y ministro de Agricultura Elías Jaua. En fin, dos grandes temas hoy se abordaron, dos grandes áreas. Una que tiene que ver con todo el proceso de adhesión, los mecanismos de adhesión, porque queremos acelerar para recuperar tiempo perdido, porque en verdad, lamentablemente, por razón ocurra el evento histórico del próximo 31 de julio allá en Brasilia. Y el otro tema, no menos importante, porque tiene la vista puesta ya no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, bueno, el área de el desarrollo estructurante, decimos aquí, utilizamos mucho esa palabra, los proyectos estructurantes para el desarrollo industrial, el desarrollo agroindustrial, la producción de alimentos, maquinarias, las inversiones, la arquitectura financiera que ahora Mercosur ha venido conformando, el desarrollo de las telecomunicaciones, el desarrollo de la industria, el desarrollo de la economía en forma general, además del comercio, pues. Me decía Nicolás Maduro, el canciller, que se han identificado, y esto es muy importante para nuestros productores, nuestros empresarios, los empresarios venezolanos, a ellos nuestro saludo, contamos con ustedes. Se ha identificado hasta ahora un conjunto de más de 230 son códigos de productos que Venezuela puede comenzar a exportar muy pronto al Brasil. Bueno, Brasil es un mercado gigantesco, ¿no? 200 o más grande del mundo. Casi, la sexta economía del mundo, y ya pronto la